Estás escuchando lavisión.radio.net. Transmite las 24 horas, 365 días del año, en calidad estéreo digital. Lavisión.radio.net. Oficinas centrales 1394 Indian Trail Road, Suite 202, Norcross, Georgia. Teléfono en el... Invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisión.radio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisión.radio.net. Información que va... Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a Diálogo Internacional. Son las 9 de la mañana de hoy, 4 de abril del 2023. En los controles de audio, Mayerlin, buenos días, ¿cómo has estado? Muy buenos días, Luis. Buenos días a todas las personas que empiezan a reportar sintonía desde bien temprano. Hoy martes 4 de abril. Así es. En la mañana de hoy conversaremos con el doctor Paulo Velasco, doctor en Ciencias Políticas, profesor de Política Internacional de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Con él conversaremos acerca de la reciente visita del presidente de China, Xi Jinping, al presidente de Rusia, Vladimir Putin, acerca de la visita, y conversaremos cuál sería el impacto que tuvo esta visita y que va a tener en el futuro, no inmediato, pero lo va a tener en el orden mundial. Muy buenos días, Pablo, ¿cómo has estado? Hola, muy buenos días, Luis. Encantado de hablar con ustedes. Para nosotros es un placer hablar con una persona que está metido, como decimos nosotros en Venezuela, en la lucha, en pleno campo de batalla, en análisis. Pero bueno, recientemente se realizó una visita muy importante a nivel internacional, que es la visita del presidente Xi al presidente Putin. Una visita que generó, yo diría que demasiados comentarios, muchas especulaciones. Y la prensa, el centimetraje fue enorme de esa visita, y se hicieron, por supuesto, muchos análisis. Pero ¿cómo viste tú esa visita? Tú eres especialista en relaciones internacionales y me gustaría que el profesor Velasco nos dijera cuáles son sus apreciaciones de eso. Bueno, Luis, la visita yo creo que refleja muy bien la importancia de las relaciones que hay a día de hoy entre China y Rusia. Refleja muy bien la interdependencia que hay entre los dos gigantes en un momento en el que el mundo se presenta de manera muy compleja, claro, sobre todo por la guerra en Ucrania, pero porque estamos de alguna manera notando una transición y un cambio sistémico en las relaciones de poder en términos globales. Se empieza a presentar una nueva realidad en que China y Rusia pues empiezan con más posibilidad, con más fuerza a cuestionar un orden global establecido después de la Segunda Guerra Mundial y reforzado al final de la Guerra Fría, que era comandado por los principios democráticos, liberales, que han sido impuestos por los países occidentales. Esa es la manera como los dos gigantes, China y Rusia, pues ven las cosas. Y ahora los dos aliados, porque no siempre lo han sido, tenemos que recordar que hace no mucho tiempo, hace no muchas décadas, durante la Guerra Fría, había una rivalidad muy grande entre la Unión Soviética y China, había tensiones muy importantes entre los dos en los años 60 y 70, por ejemplo, pero ahora ya parecen haber dejado esto un poco de lado, dispuestos a reforzar una alianza entre sí para que tengan mejores condiciones de cuestionar y cambiar ese orden global en dirección a lo que yo llamo comúnmente de un orden post-occidental. Donde no solamente Europa y los Estados Unidos y Canadá tengan condiciones de decidir cómo se van a hacer las cosas, pero que Rusia y China también tengan condiciones de decidir, lo que se va a buscar, qué es lo que tiene que ser hecho para
encontrar una estabilidad o una paz internacional. Es decir, yo creo que la visita de Xi Jinping en este momento, un momento tan crítico en la política internacional, poco después de que cumpliéramos el primer año de guerra, pues significa efectivamente la disposición en apoyar a la Rusia y en que los dos juntos, a cuatro manos, pues van a buscar construir un nuevo orden global muy diferente al que hemos visto en las últimas décadas. Sí, sí, efectivamente, efectivamente, eso apunta, pero hay varias cosas que te quiero acotar y me gustaría que pues me hicieras las observaciones del caso. China, y más que China, Xi Jinping, que asume y quizás dentro de poco tengo mucho más poder que lo que pudo tener el Mao Zedong, el gran líder de China. Y les quiere dar un enfoque bastante particular a todo esto. Y hablando de la guerra, yo revisé punto por punto el plan de paz que propone China y me llamó la atención enormemente algo. El plan de paz se basa en principios de derecho internacional y prácticamente acoge como el nuevo orden lo que hoy estamos viviendo, incluso le da, ¿qué te digo yo? Empodera un poco más a las Naciones Unidas, algo que está como pasando, llamémoslo de alguna manera, está como pasando de moda. Hay una parálisis total de los organismos internacionales en momentos en que se necesita la fortaleza. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, la política exterior china, Luis, es una política exterior que podemos decir es muy pragmática, es decir, sabe muy bien cómo actuar y las decisiones son tomadas de manera muy calculada y muy estratégica, podemos decir. Con Xi Jinping se nota a lo largo de los últimos 10 años, y estoy completamente de acuerdo contigo, ya es, sin lugar a dudas, el segundo mayor líder de la historia de China y posiblemente vamos a ver todavía, pero podrá ser el más importante de todos por delante de Mao Zedong. Con Xi Jinping vemos que las ambiciones chinas en el mundo pues, han crecido en comparación a décadas recientes, con Hu Jintao en los años 2000, Jiang Zemin en los años 90. Ahora vemos una China, un país mucho más ambicioso y con más posibilidades de acción también frente, por ejemplo, a los Estados Unidos. Evidentemente, China en los años 2000, bueno, en los años 90 no tenía la fuerza que tiene hoy para cuestionar algunas posiciones de los Estados Unidos, no solamente en su ámbito regional inmediato, ahí en Taiwán, por ejemplo, porque eso siempre lo ha hecho, lo ha intentado, pero en el mundo de manera más amplia. Y lo curioso es notar efectivamente que en la búsqueda por un orden global post-occidental, China no necesariamente va a abandonar instituciones importantes, como has comentado, Luis, como son las Naciones Unidas o la Organización Mundial del Comercio. En realidad vemos que China defiende el multilateralismo internacional y lo hizo ya muy claramente durante la pandemia, por ejemplo, cuando el gobierno de Donald Trump pues asumía posiciones críticas a la OMS, a la OMC y a la propia ONU. Y China ya defendía por aquel entonces, hace ya un par de años o tres, la importancia del multilateralismo en las organizaciones internacionales como forma de promover algún tipo de cooperación entre los estados. Lo que China busca es la manutención de esas organizaciones, pero donde los países del llamado sur global tengan más fuerza, tengan más poder y no todo esté concentrado en las manos de los Estados Unidos y de los países europeos. Es decir, quiere que ella misma tenga más poder, como asumió, por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional. Hay que recordar que el renminbi, el yuan, la moneda china, ahora ya hace parte del conjunto de monedas del Fondo Monetario Internacional, lo que ha significado un cambio muy importante. China en los últimos 10, 15 años ha aumentado muy significativamente también, Luis, su poder de voto dentro del Fondo Monetario Internacional, dentro del Banco Mundial, las organizaciones financieras que fueron creadas al final de la Segunda Guerra Mundial, y lo que busca también en la ONU e incluso en la Organización Mundial del Comercio es que se cambie un poquito el orden de las cosas para que los países del sur global tengan más poder en relación a los países occidentales, podemos decir. Pero en ningún momento Xi Jinping se plantea el fin de la ONU o de las organizaciones internacionales, incluso porque entiende
que muchas veces es una manera de frenar también los impulsos de los Estados Unidos, como vimos, por ejemplo, en el 2003, cuando los Estados Unidos invadieron Irak. Ahora ya se han recordado los 20 años de esto, exactamente se han celebrado los 20 años de la invasión de Irak por los Estados Unidos y un conjunto de otros países aliados en aquel momento del gobierno George W. Bush. George W. Bush, Bush hijo, pues lo hizo sin respetar las normas del derecho internacional, sin respetar las normas de la propia ONU, porque no había ahí una autorización del Consejo de Seguridad. Entonces, cuando se defiende el multilateralismo, y China es muy pragmática en hacerlo, pues es una manera también de frenar estos impulsos de los Estados Unidos, que muchas veces son hechos contra el derecho internacional y contra las relaciones definidas a partir de las Naciones Unidas. Entonces hay un pragmatismo grande en eso también, pero no significa decir que no exista por parte de China un revisionismo del orden internacional. Lo que podríamos decir, Luis, es que es un revisionismo más soft, más blando, más moderado, pero China quiere una revisión de las relaciones de poder justamente para que pueda ella, Rusia y otros países, incluso algunos que también han sido enemigos chinos hasta hace poco tiempo, como India, otros países puedan efectivamente participar de lo que es el orden internacional y de la definición de las reglas, principios que caracterizan las relaciones de poder en el mundo. Es decir, retirar un poquito del poder hegemónico que había en las manos de los Estados Unidos y sus aliados europeos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo después del final de la Guerra Fría. Sí. Si hay algo que a mí no me queda la menor duda, Pablo, es que los asiáticos, muy particularmente los chinos, tienen muy bien claro qué es el tiempo. Y tú lo que me estás diciendo es que llegó el momento para China. Tiene condiciones económicas bastante buenas, tiene a la población completamente dominada por el control que ejerce, tiene a su alrededor muchos países que están muy vinculados, es decir, por la fuerza del dinero, por un lado, porque eso es muy importante, unas relaciones cada vez más estrechas con América Latina. Europa todavía sigue dudando. Con Estados Unidos siempre va a haber problemas, no solamente del tipo por razones de tipo política, sino por otro tipo de razones que tienen que ver, entre otras cosas, con la seguridad, ¿no? Como es el caso de los espionaje, las empresas que producen tecnología, el tema de los chips que tiene muy preocupado a China. Entonces, lo que me estás diciendo es precisamente que China ya está claro, Xi Jinping está claro. Vamos a dar el siguiente paso, que es abordar los temas con la fuerza que hemos venido acumulando para que la presencia de China sea válida y tengamos el respeto, por llamarlo de alguna manera, tengamos la presencia que debemos tener. Y para eso necesito a Rusia, que como dijiste tú, efectivamente ellos no todo el tiempo han sido amigos, e incluso en épocas tan delicadas para América Latina como fue la guerra, la crisis de los misiles. Una de las críticas que le hizo Mao Zedong a Khrushchev fue: oye, ¿por qué tienes armas nucleares y no las utilizas? Y habían otra cantidad de cosas, pero también tienen una frontera común muy rica, muy activa, muy caliente, como decimos en Venezuela. Y eso también hay que cuidarlo. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, exactamente. Yo creo que China ahora está en condiciones de dar un paso adelante en comparación con décadas recientes. Por todo lo que has comentado, Luis, es decir, tiene condiciones económicas de hacerlo y tiene ya un conjunto de alianzas más amplias por todo el mundo. Cuando pensamos en Latinoamérica, que es nuestra región, Luis, pues vemos muy claramente cómo la influencia de los chinos ha crecido enormemente a lo largo de los últimos 20 años. Aquí en Brasil, por ejemplo, tienen una participación enorme en la economía brasileña, ya son el principal país en el mundo para Brasil en términos de comercio, es el país que más compra y que más vende productos para Brasil.
y eso pasa con prácticamente todos los países de Latinoamérica. Es el que más invierte en la región, los bancos chinos son los que más financian los proyectos de desarrollo en la región. Y esto, vamos, por hablar de Latinoamérica, pero pasa prácticamente lo mismo en África, en buena parte de los países de Asia también, incluso muchos de los cuales también han sido enemigos de China hasta hace muy poco tiempo. En los países del sureste de Asia, por ejemplo, que tienen una relación histórica muy complicada con China, como Vietnam, por ejemplo, pero son países hoy día completamente dependientes de la economía china. Entonces, es una estrategia de interdependencia económica creciente con varios países a lo largo de todo el globo, de todo el mundo. Y eso, claro, ha hecho con que crezca mucho la influencia de China en esas regiones. Y cuando pensamos justamente otra vez en Latinoamérica, es una región que tradicionalmente siempre ha estado involucrada en los intereses norteamericanos, en los intereses estadounidenses. Y ahora, pues China consigue de alguna manera competir con los Estados Unidos por la influencia económica, por lo menos en la región. Pero es que a partir de la influencia económica, pues crece mucho la influencia política también, como muy bien lo sabemos. Y esto, claro, molesta a los Estados Unidos. Hoy cuando los Estados Unidos miran a América Latina, pues reconocen que es una región donde hay una enorme, enorme influencia china. Y esto les molesta muchísimo y es un punto de preocupación, incluso en términos de seguridad, para la Casa Blanca, vamos, y el gobierno de los Estados Unidos. Pues pensando en proyectos importantes del gobierno Xi Jinping, la nueva ruta de la seda, por ejemplo, que ha permitido que a China pues amplíe su influencia por varios países de Asia Central, llegando incluso hasta Europa. Cuando vemos el mapa de la nueva ruta de la seda, pues es China llegando de manera muy importante hasta el corazón de los países europeos, hasta Alemania, por ejemplo, hasta Holanda, y esto no es decir poco. Entonces, es un país que ha conseguido, sí, sobre todo por la vía económica, tecnológica, la infraestructura, pues ampliar mucho su influencia en todo el mundo, y a partir de ahí se permite dar efectivamente un paso adelante. Lo que no significa decir que China va a empezar a poner, por ejemplo, instalaciones militares en todo el mundo, no lo va a hacer. No tiene capacidad para hacer eso. Tiene una instalación militar en el Djibouti, ahí en África. Tiene una posición militar importante en el Mar del Sur de China. Pero vamos, tampoco va a empezar a poner instalaciones militares en varios países del mundo como han hecho los Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya consigue competir, sí, por una especie de definición, podemos decir, de lo que es el orden global. Quiere aparecer y está dispuesta, incluso yo diría, Luis, a asumir los riesgos que vienen de eso también. Porque mientras China ha tenido, y esto es en los últimos 20 años, mientras China tuvo una posición más low profile, una posición más tímida en la política internacional, pues había menos riesgos también para el país. Pero ahora ya asume una posición de mayor destaque, lo que implica también en haber riesgos crecientes y más importantes para el país. Y la propia alianza con Rusia es un riesgo, como bien lo sabemos, además en estos tiempos tan difíciles en que el mundo occidental pues aplica sanciones muy duras contra Rusia. Rusia es el gran enemigo de los derechos, de los valores, de las libertades definidas ahí hace tanto tiempo. Vladimir Putin es un déspota, un autócrata, que vamos, ha invadido un país que es independiente. Es de esta manera como el occidente interpreta las cosas. Pues a pesar de todo eso, pues China está dispuesta a firmar una amistad cada vez más profunda con Putin, con Rusia, yendo contra la corriente, podemos decir, de lo que esperan los países occidentales. Y esto ya es lo que yo comento, o la disposición en asumir más riesgos para el país. Un país más fuerte, con más capacidad, es un país que puede asumir mayores riesgos. Luis. Sí, sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, pero te pregunto algo. Es decir, este ascenso chino, este ascenso de China en la política, viene dado por razones naturales, ese crecimiento, esa posibilidad como un ser humano, como una persona normal y corriente que poco a poco va preparando su vida y llega a ser una persona pues con mucha influencia en medios políticos y económicos, o se dio básicamente por una razón de que Estados Unidos y la Unión Europea estaban en otras cosas.
Yo creo que un poquito de las dos cosas, Luis. Yo creo que un poco de las dos cosas. En efecto, hemos visto muy claramente Estados Unidos perdiendo un poco de su poder relativo también. Porque, por ejemplo, en los años 2000 el gran objetivo de los Estados Unidos era combatir el terrorismo, la guerra contra el terror, y se descuidó un poco, podemos decir, de otros temas. Y eso permitió con que China ampliara su influencia, por ejemplo, en África y en Latinoamérica, mientras por aquel entonces la única preocupación del gobierno de George W. Bush era combatir el terrorismo en el mundo. Entonces, claro, se descuidó un poquito. La propia alianza Estados Unidos-Europa pues se desgastó un poco también en los últimos tiempos. Hay que reconocer que con los gobiernos Obama o mismo Trump las relaciones ya no eran tan buenas entre, por ejemplo, los países europeos más importantes, como Francia, Alemania y los Estados Unidos. La propia Alianza Atlántica, la NATO, pues se vio desgastada también a partir del momento que los Estados Unidos exigían de los aliados europeos que pagaran más por su seguridad. La idea del burden sharing, que fue siempre muy subrayada por el gobierno Obama, después por el gobierno Trump, esa idea de exigir más pagos por su seguridad a los aliados europeos, sobre todo Alemania y Francia. Entonces había un desgaste importante en la Alianza Atlántica también. Es decir, algunas situaciones que vimos en los últimos 20, 30 años que han permitido reconocer una pérdida de poder relativo por parte de los Estados Unidos y, claro, a partir de ahí, aquello que algunos autores como Fareed Zakaria llaman the rise of the rest, la subida de los demás, la ascensión de los demás. Y los demás, pues son estos países, son China, son India, o mismo Brasil, cuando pensamos en el grupo BRIC, otros países que han ganado poder relativo frente a los Estados Unidos y los países europeos en un momento de desgaste. La propia guerra del terror, Luis, ha desgastado mucho la imagen de los Estados Unidos. Por los excesos que se practicaron, las violaciones de derechos humanos, la cuestión, por ejemplo, de Guantánamo, de Abu Ghraib en Irak, es decir, muchas situaciones delicadas que afectaron la imagen de los Estados Unidos y eso permitió a otros países del sur global pues buscar aparecer más y ascender como países con mayor peso relativo en la política internacional. Es decir, claro, yo creo que es un poco la combinación de los dos factores que has planteado, Luis. De un lado, sí, China ha sabido ampliar su fuerza, su influencia, su poder, sus capabilities de poder, sus capacidades de poder han crecido enormemente, incluso tecnológicas. Cuando comentaste hace poco de la competición que hay en la cuestión de Internet, de Huawei, por ejemplo, de las tecnologías sensibles, pues China, claro, ha sabido alcanzar un dominio tecnológico importante que no lo tenía hace 20, 30 años, incluso en la capacidad militar también, que ha crecido mucho, pero al lado de eso hay que reconocer esta pérdida de poder relativo de los Estados Unidos y de otros países que se han descuidado un poco, podemos decir, y han estado mirando hacia otras cosas. En Europa, por ejemplo, el gran objetivo era profundizar la integración europea, pero sin preocuparse tanto con los vecinos o con otras cuestiones. Y eso ha permitido que China ganara espacio incluso dentro de los países europeos. Ya es un actor económico muy importante dentro de Europa incluso. Entonces, este descuido, esta relativa negligencia, podemos decir, y la preocupación y el foco en otras cosas, pues también ha ayudado seguramente a China a proyectarse más y mejor en el mundo. Sí, sí, efectivamente. Ahora, la prensa que cubrió la visita del presidente Xi realmente, sobre todo la prensa europea, se dio, como también decimos en Venezuela, un gustazo. Es decir, eso fue un plato muy bien servido pero hubo uno en particular que no voy a nombrar, que estuvo presente y le dio y tomó algo que a mí me llamó mucho la atención y reprodujo, imagino que textualmente, la frase de despedida. Yo he sido diplomático por alrededor de 30 años y yo soy de los que piensa que cuando hay una visita de Estado, porque me tocó estar en algunas visitas oficiales de algún presidente de Venezuela que ha visitado a otro, al final el momento más importante de la visita, según mi experiencia, es la despedida. Es el último brindis,
Eso es, creo que es lo fundamental, porque ahí al final en esa despedida se le da como el marco adecuado a todo lo que significó esa alianza. Es el fondo de todo lo que se busca por ambos países. Y me impresionó la frase que reprodujo este periódico europeo cuando se despidió Xi Jinping. Según la prensa, le dijo al presidente Punte: se están produciendo cambios que no han ocurrido en 100 años. Cuando estamos juntos, piloteamos esos cambios. Esas fueron las palabras de Xi Jinping. Pero las palabras de Putin también tuvieron un contenido bastante importante, que estoy de acuerdo. Ahora, ciertamente Rusia no está en los mejores momentos. Las sanciones le han producido un descalabro económico muy importante. Además de eso, la salida de empresas transnacionales ha dejado un gran vacío y está creando mucha inestabilidad interna en el país. El ciudadano ruso ya no está creyendo tanto en Putin como lo hacía hace ya muchos años. Entonces me gustaría que hicieras algunos comentarios sobre eso, pero permíteme antes ir a una pequeña pausa y ya regresamos. Estamos conversando con Paulo Velázquez, profesor de la Universidad de Río de Janeiro. Ya regresamos. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Paulo Velázquez, profesor de Política Internacional de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Paulo, antes de irnos a la pausa, te hice algunos comentarios que me gustaría que me dijeras qué piensas tú de eso. Por el brindis final de la visita de Xi Jinping. Yo creo que esas frases, claro, también no se ponen por acaso. Yo creo que son frases que se colocan en partes muy importantes en la Universidad de Estado para reforzar y profundizar lo que ya se sabe que se busca entre China y Estados Unidos, que es una alianza estratégica, una alianza, como ellos mismos lo han dicho, sin límites. Podemos decir, es decir, China se dispone a afirmar a todos que está con Rusia pese a todo y pese a todos. Aún en este momento tan crítico de la política internacional, cuando las sanciones, como has bien comentado, son tan duras y han provocado un descalabro en la economía rusa, pues China no va a abandonar su amigo reciente. Claro. Hay que reconocer que es Rusia, y hay una interdependencia económica enorme entre los dos. Ya desde 2014, que fue justamente el año en que hubo la cuestión de Crimea. En 2014, pues ya en aquel año se hizo un acuerdo energético importantísimo, a partir del cual Rusia pasó a vender enormes cantidades de gas a China. Incluso se construyó un gasoducto ahí, uniendo los dos países, el Power of Siberia, ¿no? Es decir, hay una relación interdependiente importantísima en términos económicos y energéticos, y esto, claro, refuerza la alianza entre los dos países, dispuestos a juntos, como dice la frase del brindis final, conducir o pilotear los cambios en el orden global. Es decir, estos dos países juntos, a cuatro manos, van a buscar un nuevo orden global donde ya no se admite más cualquier tipo de hegemonía por parte de los Estados Unidos, y ellos tendrán seguramente una mayor influencia, no solamente los dos, pero otros países también que vienen al lado, como India, Sudáfrica, a lo mejor incluso Brasil, cuando pensamos ahí en el grupo BRICS al que ya me he referido. Es decir, hay un cambio importante que se está produciendo poco a poco, porque no es de la noche a la mañana, y seguramente la alianza entre China y Estados Unidos es absolutamente determinante para que este cambio avance y lleguemos a un nuevo orden más post-occidental, como he comentado. Y sobre la situación interna en Rusia, pues sí, efectivamente es una situación cada vez más delicada, podemos decir, aunque sea difícil medir
Luis, exactamente cómo se posiciona la opinión pública rusa, exactamente porque faltan todo tipo de libertades en Rusia, en los medios, es decir, las encuestas no son muy fiables y nunca sabemos muy bien cómo piensa la sociedad rusa, pero vamos, podemos reconocer que hay a lo largo de los últimos 12 meses, 13 meses ya de guerra, una creciente insatisfacción con lo que está pasando. Es decir, hay voces que se oponen a la guerra y que se disponen a salir a las calles a protestar. Esto es impresionante, porque muchos de ellos son detenidos incluso por las fuerzas de seguridad rusas. Es decir, hay que tener un valor enorme para salir a la calle a protestar contra Putin, contra su gobierno y contra la guerra, pero lo están haciendo. Es decir, lo que demuestra que sí, que en efecto dentro de Rusia hay voces críticas, ya están un poco hartos de lo que hace el gobierno de Vladimir Putin y se disponen a presionar por cambios que, vamos, evidentemente no serán fáciles, pero hay un desgaste. Yo creo que a lo largo de los meses ha habido un desgaste incluso, no solamente junto a la opinión pública rusa y a la sociedad rusa, Luis, pero también incluso a otros miembros del gobierno ruso. Incluso en el ámbito de la defensa del país, de las fuerzas de seguridad, eh, a cada semana vemos conflictos y crisis variados entre las lideranzas del Kremlin, muy involucradas con Putin y sus ideas, y generales o importantes militares rusos que no están de acuerdo con algunas estrategias que están siendo definidas. Es decir, se nota un cierto cansancio, yo diría, lo que provoca algunas fracturas en las relaciones de poder dentro del gobierno ruso. Y esto puede provocar algunos efectos dramáticos, no para ahora ni para mañana, pero en el futuro, cuando pensamos en términos de inestabilidad o crisis de poder en el Kremlin y en el gobierno de Vladimir Putin. Es decir, sí, estoy de acuerdo contigo, hay fracturas, hay problemas, hay crisis, pero no solamente cuando pensamos en las relaciones de la sociedad rusa, pero también dentro de la cumbre, podemos decir, del poder ruso, ya se notan cada vez más diferencias. Por eso, a cada dos por tres, pues cambian el comandante militar de las fuerzas de seguridad rusas en Ucrania. Lo cambian a toda hora. Es decir, esto es raro, ¿no? Porque no, Sí, no es lo normal. sí, Y si lo cambian es porque hay una insatisfacción de ambos lados y no hay una confianza necesaria para llevar a cabo esta guerra. claro. Ahora, conversando con un funcionario, un alto funcionario de un organismo internacional, me explicaba o me decía, tenemos la sensación de que la caída de la cortina de hierro eh, va a ser menos estruendosa que lo que pudiera ser una caída de Putin. Uh -huh. A partir de ahí es que se puede hablar de realmente de un cambio fundamental en las relaciones de poder en el mundo. Pero no significó o va a significar o va a tener un significado mucho más grande esa caída, porque ahí caería pues lo último que queda, los rezagos más radicales de lo que sucedió durante 60 años. ¿Qué piensas tú de eso? Pues sí, bueno, Putin siempre repite que la mayor tragedia que ha existido en la historia mundial ha sido el fin de la Unión Soviética. Es decir, él entiende que la caída de la Unión Soviética y por consecuencia la caída del poder soviético al final de la Guerra Fría, coincidiendo ahí con la caída de la cortina de hierro, pues eso en la visión del presidente ruso es una tragedia enorme y si pudiera, pues intentaría volver atrás y rehacer un poco esta historia para colocar otra vez a los soviéticos o a Rusia en una situación de poder global importante a punto de poder competir directamente con los Estados Unidos, algo claro que Rusia no puede y seguramente no podrá más, por lo menos sin contar con la ayuda de China o de otros aliados. Claro. Y sí, yo creo que Putin, si se produjera esta caída, y no sabemos si pasará, pero en efecto hay un desgaste en su imagen, en su poder, incluso dentro de Rusia, no solamente en el mundo, pero si se produjera esta caída de Putin, pues yo creo que cambiarían muchas cosas
no solamente en Europa central y del este, pero también en otras regiones como en Asia Central, por ejemplo. Porque la relación que tiene en Rusia con estos países, Kazajistán, Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán, es una relación enorme. Y son países que dependen inmensamente del poder ruso. Entonces, Armenia también, es decir, Rusia tiene una influencia no solamente en Europa, cuando pensamos, claro, ahí en el gobierno de Lukashenko, la influencia grande que tiene ahí en sus fronteras europeas, pero cuando pensamos en Asia, sobre todo Asia Central, tiene una influencia enorme. Es decir, y si se produjera la caída de Putin, pues cambiaría mucho la relación de poder ahí. A lo mejor China entraría con más fuerza, como ya está entrando en estas Claro, regiones, claro. con una presencia mayor, pues, sobre todo interesada en el potencial energético, en las riquezas energéticas en estos países. Pero el dueño de la región cambiaría muy directamente, porque Putin es quien mantiene a Rusia con una influencia muy grande sobre estos actores. Algo parecido se podría producir, Luis, en el Medio Oriente también. Sí, Cuando pensamos, por ejemplo, en la creciente influencia que tiene China sobre Irán, y esta influencia sobre Irán, sobre Siria, hasta hace muy poco era solamente de Rusia. Y ahora vemos que China ya empieza a entrar en este restablecimiento de relaciones diplomáticas sorprendente entre Arabia Saudita y Irán, pues sí, ha sido China sí. quien lo ha conseguido. Es decir, China empieza a entrar con más fuerza en el Medio Oriente, que era una región disputada tradicionalmente entre los británicos, los rusos y los Estados Unidos, y ahora ya empieza a tener también presencia. Es decir, si se produjera la caída de Putin, cambiaría mucho lo que es la dimensión geopolítica en Europa, claro. Sería una especie de libertación para muchos vecinos, a Bielorrusia, claro, o Belarus en primer lugar, pero otros países ahí que también tienen una gran preocupación. Moldavia, por ejemplo, tiene una preocupación enorme con Rusia por la cuestión de Transnistria. Es Sí. decir, otros países se libertarían de la influencia rusa definitivamente, algo que no sucedió para ellos con la caída de la cortina de hierro, pero en Asia Central y en Medio Oriente también habría cambios importantes en las relaciones de poder, y yo creo que China entraría sustituyendo a mucho de lo que Rusia hace hoy en esas regiones. Es decir, no sería tanto un alivio para el Occidente, pero sería un cambio de mando, podemos decir, que provocaría, vamos, un estremecimiento enorme en lo que es la geopolítica global. Sí, un analista político decía que la visita de Xi a Putin era para mostrar a Occidente quién está al mando de todo Exacto, esto. exacto. Y yo creo que Putin se dio cuenta de eso también. Yo creo que porque, claro, todos los intereses no estaban en Putin, estaban en Xi, en lo Pero que por iba a decir Xi supuesto, Jinping. sí, sí, sí. Claro, es decir, toda la atención inmensa del mundo estaba. Es decir, eso refleja muy claramente quién está al mando en esa relación tan importante entre los dos. Estoy completamente de acuerdo. Sí, 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 sí. Ahora, hay un evento que se está repitiendo. Ya pasó con la respuesta cuando se inició todo el problema del COVID-19. Porque estoy sintiendo que las respuestas que está dando a todo tipo de problemas que se presenten, que está dando Occidente, Estados Unidos, Europa y algunos países asiáticos, no son respuestas coordinadas, concertadas, sino que son respuestas unilaterales. Lo mismo que sucedió con la pandemia. Es decir, quizás las soluciones hubiesen sido mucho más rápidas y efectivas en el caso de la pandemia si la respuesta hubiese sido algo mucho más concertado y más multilateral, lo cual no está sucediendo. Cada quien está andando por su lado. ¿Qué está pasando, Pablo? Bueno, yo creo que lo que está pasando es una crisis del multilateralismo en general en el mundo. Esta capacidad de coordinación y de concertación ya no es la misma que hubo en otros tiempos. Y no es algo tan nuevo, Luis. Yo reconozco ya que a lo largo de los años 2000, por ejemplo, había una dificultad grande de coordinación entre los países occidentales en cuestiones importantes, como por ejemplo la guerra al terror. Cada uno asumía posiciones diferentes, más individuales, menos multilaterales, menos concertadas. Lo mismo sucedió en Europa para enfrentar a la crisis financiera.
en los años 2008, 2009, 2010, cuando vimos también cada uno a lo suyo, sin una gran capacidad de coordinación. Más recientemente la cuestión del COVID, donde también faltó un multilateralismo más eficaz, una mejor coordinación en el mundo para enfrentar los grandes retos globales. Y ahora, pues, pese al hecho de que el presidente Joe Biden repite casi todos los días que hay una gran coordinación occidental contra Rusia, pues yo no lo veo así, en realidad. Yo, si miramos con un poquito más de cuidado y de profundidad a las posiciones que existen dentro de Europa o dentro de la NATO, pues vemos que no hay una coordinación tan grande, vemos que el modo como Alemania y Francia se posicionan no solamente es diferente entre ellos, pero es diferente en relación a los Estados Unidos también. El modo como cada uno puede responder a Rusia también varía de manera muy importante, porque, claro, Alemania tiene una dependencia mucho más grande del gas ruso que Francia, por ejemplo. Estados Unidos no tiene ninguna dependencia de los hidrocarbonetos rusos, entonces se puede permitir sanciones más duras. Entonces, hay una falta de coordinación y de concertación que de alguna manera es una señal importante de debilidad, de fragilidad en estas alianzas occidentales y una fragilidad en el propio multilateralismo. Vemos dentro de la ONU diferencias grandes entre los países a la hora de responder a lo que pasa en Rusia y en Ucrania. Es una crisis más amplia, más allá de la guerra en Ucrania, del multilateralismo, de lo que es lo que solemos llamar, Luis, de global rule of law. Ujú. Hay una crisis en esto, es una crisis más profunda en los principios, en los valores, en los regímenes, en las instituciones que fueron creados al final de la Segunda Guerra Mundial. Es una crisis en esta global rule of law que, vamos, es un problema, claro, porque siempre que pensamos en la estabilidad global, pues lo pensamos siempre mucho a partir de una coordinación de los estados, del multilateralismo, y esto ya no está funcionando más tan bien. Y aunque pensemos solamente en los países occidentales, pues la coordinación tampoco funciona tan bien entre ellos. Por ejemplo, es la Francia de Macron que quiere independizarse en términos de seguridad en relación a los Estados Unidos, repitiendo un antiguo sueño de la Francia de Gaulle, Sí, sí. de los años 60, que ya quería estar más independiente y no depender tanto de la NATO de los Estados Unidos. Es una Alemania que no puede también ir más allá de algunos límites a la hora de responder a Rusia, porque depende todavía mucho de Rusia en términos energéticos. Es decir, hay diferencias muy importantes que hacen con que esta coordinación, esta supuesta coordinación de la que habla Joe Biden, pues no exista tanto en términos tan claros como él suele ponerlo. Claro, sí, sí, estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices. Sin embargo, tú ves acciones de parte de uno y otro país, de esos grandes jugadores de la política mundial, que en algún momento cuando tú te planteas un escenario no lo encuentras. Sí es cierto, las Naciones Unidas, el organismo que fue creado a la salida de la Segunda Guerra Mundial, no está dando no está dando respuesta para ningún lado. Es más, el Consejo de Seguridad el órgano principal de Naciones Unidas, está paralizado. Y resulta que uno de los miembros permanentes, invadió otro país, violando un precepto importante de la Carta de Naciones Unidas, como es no ampliación de fronteras por la vía de las armas, de la guerra, de la invasión. Y eso crea un gran problema. Pero también vemos a China aliándose. Tengo la impresión, y no sé, y te agradezco que me lo corrijas, yo estaba tomando algunas notas y en un momento dado se me vino a la cabeza ese juego de mesa chino, tiene 2500 años de vida, que se llama Go, que la filosofía del juego es un juego absolutamente estratégico, es ir arrinconando a tu enemigo, a tu contrincante, hasta llevarlo a lo mínimo. ¿Tú no crees que los movimientos que se están dando juegan un poco eso?
Sí, yo creo que de alguna manera sí, claro que todavía no sabemos cuál será el resultado final de todo esto, pero los movimientos y cuando pensamos por detrás de ellos, la estrategia que puede estar siendo utilizada, yo creo que apunta de alguna manera un poco a eso, es decir, la idea de China y de su alianza con Rusia, y vale decir que Rusia ahora no solamente paraliza el Consejo de Seguridad, como está presidiendo Luis el Consejo de Seguridad, acabo de asumir la presidencia ahora estos días, lo que es una cosa Sí, de locos, ¿no? sí, Si no, pensamos que es totalmente. el país que está invadiendo a Ucrania, es decir, es un Consejo de Seguridad que sirve para muy poco en estos momentos, en Sí, efecto, ¿no? Pero esta alianza de China con Rusia yo creo que apunta mucho a esto, es decir, la idea de arrinconar mucho de lo que fue creado y planteado por los aliados europeos y Estados Unidos hace ya tantas décadas. La capacidad de cuestionar, de poder a partir de eso forzar cambios. Yo creo que llegaremos a eso en algún momento. No se sabe cuándo, si dentro de un par de años o más, pero yo creo que hay una estrategia clara, muy parecida, sí, a este tablero de juego chino, porque los movimientos son muy calculados de China. Por eso he dicho que la política exterior china es muy pragmática, porque es todo hecho de manera muy calculada y la idea de tiempo que tiene es distinta de la nuestra, ¿no? Porque ellos cuentan el tiempo a partir de miles y miles de años, ¿no? No a partir de décadas como nosotros. Es claro. decir, que si puede tardar, yo qué sé, 50, 100 para ellos es poquísimo tiempo, ¿no? Pero lo hacen de manera muy calculada y ya han sido la gran potencia global. Tenemos que volver a esto, Luis. China ha sido el centro del poder en el mundo durante muchísimo tiempo, ¿no? En términos de desarrollo tecnológico, científico, económico. Y después perdió mucho de esto en el siglo XIX, pero ellos se ven así, es decir, la historia china se cuenta a lo largo de miles y miles de años y han sido el centro del mundo durante mucho tiempo. Y la idea, claro, seguramente es de que volverán a serlo, lo están volviendo a ser, y para ello, claro, tienen que desafiar a aquellos que han ocupado a lo largo de las últimas décadas el centro del poder. Y ahí, claro, vemos a Estados Unidos y sus aliados europeos, y yo creo que lo están haciendo de manera muy moderada y soft. Por eso yo he hablado al principio en revisionismo soft. Ellos están haciendo una revisión del orden, pero no de manera radical, no de manera descuidada, pero de manera muy pragmática, con mucho cuidado, muy step by step, ¿sabes? Día a día, y ahí van ganando posición, van ganando espacio, y esto significa que están reduciendo de manera importante el espacio de los demás. Porque si ellos ganan espacio, están reduciendo los demás. Es una idea, es un juego de suma cero, claro, Sí, porque sí, se piensa así, evidentemente, ¿no? sí. Es un zero-sum game. Y esto, muy claramente, yo creo que es la estrategia china, donde no hay radicalismos ni excesos, pero es todo muy poco a poco y vamos, si nos damos cuenta de la posición china hoy y la comparamos con la que tenían hace 20 años, es inmensamente más grande, más importante y más influyente, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, una última pregunta, ya nos acercamos al final, lamentablemente, de esta conversación que me encanta. A China lo que quiere es el statu quo con una pequeña modificación que es tener un poco más de voz, pero mi pregunta viene de lo siguiente. En el fondo, China nunca le ha importado las resoluciones de Naciones Unidas. Uh-huh. Nunca se ha paseado por ahí. Él ha seguido haciendo lo que siempre ha seguido haciendo, lo que su cultura le ha pedido o lo que el dirigente de turno, como fue el caso de Mao Zedong y ahora con el presidente Xi, lo que ha querido hacer. Uh-huh. Eso es el status quo. Sí, yo creo que a China le conviene usar el multilateralismo, pero de manera muy a la carte, podemos decir. Ok. Es decir, le conviene usar el multilateralismo como una forma de imponer más daños a los Estados Unidos. Siempre que notan que algún líder norteamericano está actuando al margen de las Naciones Unidas, pues le interesa a China reforzar la idea de las Naciones Unidas. Cuando vimos durante el gobierno Trump el presidente norteamericano criticando a la Organización Mundial de Salud, pues Xi Jinping defendió la OMS. Cuando hemos visto a los Estados Unidos actuando al margen de la Organización Mundial de Comercio, pues le interesaba a China defender la OMC. Es decir, lo hace como una manera, no que le interesen estos principios, porque seguramente ella prefiere actuar de manera individual y sin límites, pero es una forma también de imponer
daños y ampliar el precio que los Estados Unidos pagan por actuar al margen del orden multilateral, podemos decir. Pero yo creo que sí, que es una China que va mucho a lo suyo, a sus intereses, sus principios, su orden, su filosofía. Yo creo que cuando pensamos en la política exterior china, Luis, hay que reconocer la importancia de la filosofía china, que es diferente de la occidental. Claro. No solamente el tiempo se cuenta de manera diferente, pero ellos trabajan menos de forma binaria, porque en el occidente es todo 0-1, 1-0. Trabajamos mucho con antagonismos, con enemistades, o amigo-enemigo, es lo que decía George W. Bush, o están con nosotros, están contra nosotros. Para los chinos no, el pensamiento filosófico no es binario, no es tan reduccionista, y a veces tenemos una dificultad de entender lo que están haciendo, las estrategias, porque no son tan simples, ¿entiendes? De reconocer o de entender. Entonces ellos defienden muy claramente, no queremos la hegemonía global, preferimos la armonía global, es la idea del feng shui, del equilibrio de la filosofía china. Pero es que tampoco se puede entender de manera tan directa, porque no es 0-1, no es binario. Yo creo que solamente cuando consigamos entender un poco mejor lo que es la filosofía china, y este es un reto enorme, tendremos conciencia de entender un poco mejor lo que es la política china y la política exterior china. Efectivamente. Oye, ha sido un honor tenerte en mi programa. Te agradezco mucho el tiempo que me dedicaste para conversar sobre un tema tan fascinante como es este tema del nuevo orden mundial, de China y sus relaciones con el mundo. Y que bueno, que no hay país latinoamericano que no tenga, aunque sea algunos dólares invertidos en nuestra economía. Un millón de gracias, Paulo, y me gustaría que en otra oportunidad pudiéramos contar contigo para una nueva conversación tan fascinante como la que hemos tenido. Bueno, me ha encantado también muchísimo, Luis, la charla que hemos tenido. Espero que nuestros oyentes ahí de la visión también lo hayan aprovechado y bueno, contad conmigo para que pueda volver cuando queráis, cuando lo necesitéis. Volveré encantadísimo. Luis, un saludo a todos, a ti, a los oyentes, al equipo ahí que produce el programa y hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Hasta luego.